Bien, bienvenidos chicos a su última clase virtual del curso de álgebra, ¿no? Para este año escolar diferente, aunque ya más o menos adaptándonos un poco a este tipo de metodología, ¿no? Ya que hemos venido de un año anterior ya trabajando ese sistema, acoplándonos, ¿no? A esta idea virtual. Entonces hemos llegado justamente para este año, 2021, a la parte final, ¿no? Justamente ya tu último año en el colegio, tu última parte en esta fase tranquila, diría yo, ¿no? La fase más cómoda que vas a poder tener tú. Luego lo que se viene lo bueno. Muy bien. Tema funciones, entonces, para cerrar el año, y también habrá un repasito aquí en funciones, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar acá. Y también habrá regalitos, pues, ¿no? ¿Cuáles van a ser los regalitos? Ya entonces te vas a dar cuenta cuáles son los regalitos. Ya entonces te darás cuenta. Para funciones, entonces, acá empezamos. Cuando yo hablo de funciones, primero, antes de hablar de funciones, debo entender lo que sería un par ordenado. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga funciones, se van a escribir las funciones también a través de un par ordenado. Entonces, por eso tengo que precisar esta idea. ¿Ya? Entonces aquí, par ordenado. Es un conjunto formado por dos elementos dispuestos en un determinado orden. Eso es importante, ¿no? Tienen un orden los elementos en un par ordenado. ¿De acuerdo? Uno, primera componente, el que va a la izquierda, y el que va a la derecha, segunda componente. Esto, por ejemplo, lo podemos notar rápidamente en un plano cartesiano, ¿no? Este par ordenado lo podemos trabajar dentro de un plano cartesiano, donde cada uno de sus valores representa una ubicación distinta, ¿no? Entonces acá tengo un eje Y, eje X, ¿no? Ahí está, carambitas. Ahí está, acá tengo dos ejes. Esto lo he visto en trigo, lo he visto seguramente. A ver, pongamos acá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Por ejemplo, que tengamos un punto donde mi X valga un 2, por ejemplo. En este par ordenado, a X lo escribiremos como la primera componente. Y a Y lo utilizaremos en la segunda componente. O sea, aquí vemos el orden, ¿no? Hay un orden en los elementos. ¿De acuerdo? De acuerdo a su ubicación. Primera componente representa al eje X y la segunda componente, en este caso, representa al eje Y. Entonces, el punto 2,4, por ejemplo. El punto 2,4. Entonces, aquí yo prolongo el punto 2. El punto 4 también. Y hay que hacer la ubicación de ese par ordenado, 2,4. Esto lo he visto en trigo, a cada rato. Par ordenado, cómo se ubica, su gráfica, ahí está. Pero ahora, mira, ¿qué pasa si yo utilizo los mismos valores, pero invierto el orden? Ya no va a ser 2,4, sino ahora le pongo un 4,2. Al revés, mira. 4 aquí en el eje X, entonces primera componente 4, y en la segunda componente, en el Y, ahora le pongo el 2. Si yo lo junto, ¿no? Ubico este par, es evidente, es claro, es notorio que la ubicación es totalmente distinta a la anterior. ¿Son los mismos valores? Sí, pero al estar ubicados en diferente orden, cambia la ubicación del punto, del par ordenado. Entonces, por más que utilice los mismos valores, si no está representado en el mismo orden, no será el mismo valor. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante reconocer. Y es por eso justamente una de las razones por cual el par ordenado sirve como una función. Porque a partir de un elemento yo puedo generar al otro, ¿no? A partir del 2 yo generé al 4. Así es la idea. A partir del 4 generé al 2. Esa es la idea que vamos a mantener para funciones. Entonces aquí, en cuanto a par ordenado, importante. El par ordenado A, B, no va a ser igual al par ordenado BA. ¿De acuerdo? Si yo cambio el valor en el orden de los componentes, el punto es distinto, es otro. No es conmutativo, o sea que no se puede intercambiar, a eso se refiere. No es conmutativo, ¿quiénes cumplen? Por ejemplo, el producto, ¿no? Él cumple, por ejemplo, un 5 por 3. Esto es conmutativo, porque da lo mismo poner 3 por 5, no hay ningún problema. Una suma también es conmutativa, ¿no? Un 5 más 3 es igual a un 3 más 5, no pasa nada. Conmutativas, ¿de acuerdo? Que se pueden intercambiar y va a salir lo mismo. En cambio, este caso en el par no es conmutativo. Si yo le cambio el orden, no saldría lo mismo, ¿de acuerdo? Muy bien, listo. Ahora, para yo poder precisar que dos pares ordenados sí son iguales, tienen que ser las mismas componentes. Si no, no podrías. Entonces, primera componente aparentemente diferentes, tendrían que ser iguales para yo poder asegurar que más o menos ya estos pares ordenados son iguales. Primeras componentes iguales. ¿Qué más faltaría? La segunda componente. Si yo aquí tengo segunda componente,
esa segunda componente también tienen que ser iguales. Ahí está, también tienen que ser iguales. Para poder asegurar que estos dos pares ordenados son iguales. La única forma en la que dos pares ordenados sean idénticos, sean iguales, es que sus primeras componentes sean las mismas y sus segundas componentes también sean las mismas. ¿De acuerdo? Es la única forma de poder precisarlo. Muy bien. ¿Qué más? Justamente lo que venimos a hablar de funciones, ¿no? Acá un cachito de funciones ya. En funciones, el primer componente indica el dominio. ¿De acuerdo? Ese va a ser el orden en el cual trabajaremos para utilizar el par ordenado dentro de funciones. El primer componente nos indicará el dominio. El dominio son los valores que generan, ¿de acuerdo? El valor del rango en la función. ¿Ya? Son los valores que generan al rango en la función. Entonces, el segundo componente indica el rango. Ahí está, justamente. Entonces, los valores de X nos generarán al valor de Y. Eso es lo que ocurrirá en funciones, que el valor de X nos determina el valor para Y. ¿Ya? Eso va a ocurrir en funciones. Muy bien, listo. Entonces pasamos por aquí a lo siguiente. Ya hemos precisado aquí lo que es un par ordenado, y aquí vamos con el producto cartesiano. ¿Cómo se genera el producto cartesiano? A partir de dos conjuntos. A partir de dos conjuntos, ¿de acuerdo? Yo voy a multiplicar de manera distributiva sus elementos y de esa forma obtendré el plano cartesiano. Vamos a hacer un ejemplo para poder guiarnos. Por acá, conjunto A, conjunto B. Si yo quiero producto cartesiano entre A y B, ¿no? Entonces, aquí, de quien tú inicias, es el que da la forma de todo. A por B. Entonces, empecé con A. Entonces, acá, el primero con el primero con el segundo con el primero, segundo con una distributiva, ¿no? Segundo con el segundo, el tercero con el primero, el tercero con el segundo. Así. Cuando tú quieras producto, ¿no? Producto cartesiano, lo que haces es de manera distributiva multiplicar los elementos de los conjuntos. Y indicando quién inicia el proceso con quien tú escribas primero aquí. Si le pones conjunto A primero, entonces él será el iniciador, ¿no? El que comience a hacer la distributiva. Ahí está. Entonces 1.m, 1.n, 3.m, 3.n, 5.m, 5.n. Ahí está. El producto cartesiano. Muy bien. Listo. Entonces ahora, para este producto cartesiano, ¿para qué lo vamos a utilizar? Lo que pasa es que cuando vemos aquí que forman pares ordenados, ¿sí? Lo que ha construido el producto cartesiano son pares ordenados, y justamente pares ordenados lo hemos involucrado ¿con qué? Con las funciones, ¿no? Pares ordenados lo hemos involucrado con las funciones. Un par ordenado se expresa para una función. Entonces, justamente por eso acá ubicamos a los pares ordenados, al producto cartesiano. ¿Ya? Esto se va a enlazar en un momento ahorita con lo que vamos a trabajar en funciones. Entonces, a ver aquí. ¿Qué más puedo yo saber del producto cartesiano? Por ejemplo, si yo hubiese empezado con B por A, mira, es al revés, ¿no? Es al revés, la idea es contraria. Entonces, este orden no sería el que se trabajaría, sino al inverso. B ahora es el que comanda todo. B es quien ahora comanda todo. Entonces, sería de B con el primer elemento de A, el M con el segundo elemento de A y M con el tercer elemento de A. Y luego seguido de el N, perdón, con el primer elemento de A, el N con el segundo elemento de A y el N con el tercer elemento de A. Ahí está. Muy bien. Aquí entonces se formaría lo siguiente. Tendríamos el punto M, punto y coma 1. El otro sería M, punto y coma 3. El otro sería M, punto y coma 5. El otro sería N, punto y coma 1. N, punto y coma 3. N, punto y coma 5. Ahí está mi producto cartesiano. Muy bien. Ahora, en este producto cartesiano, profesor, 1 punto y coma m, m 1 punto y coma 1, son los mismos elementos, pero están en diferente orden. Exacto. Son los mismos elementos, pero están en diferente orden. Por lo tanto, no son iguales. 3 punto y coma m, m punto y coma 3 también están en diferente orden. No son los mismos elementos. Por lo tanto, el producto cartesiano formado por A por B no va a ser igual al producto cartesiano formado por B por A. Son diferentes. ¿Ya? Ojo con esta propiedad. ¿Sí? Son diferentes. Los productos cartesianos de A por B y B por A no van a ser iguales, ya que se ha cambiado el orden de sus componentes. Muy bien. Y esta propiedad sirve solamente para indicar a veces cuando tú no quieras
saber cuántos elementos se forman, no quieres operar así con distributiva, no quieres hacer todo este dilema de estar acá calculando primero con el segundo, primero con el primero, podemos saber cuántos elementos vamos a tener. Solamente la cantidad podemos saber. Entonces, n representa, indica la cantidad de elementos. Entonces, la cantidad de elementos del producto A por B, bueno, en este caso B por A, pongamos B por A, este que hemos hecho recién ahorita, B por A, ¿de acuerdo? Va a ser igual a ¿quién? A la cantidad de elementos del conjunto, en este caso B, ya, pongamos así, en ese orden, la cantidad de elementos del conjunto B, por la cantidad de elementos del conjunto A, ¿de acuerdo? ¿Cuántos elementos tiene B? Me fijo en mi conjunto B, aquí está B, tiene 2 elementos. Por ¿cuántos elementos tiene A? A tiene 3 elementos, por 3. 2 por 3, esto resulta 6, entonces la cantidad de elementos del producto de B por A sería 6. Y acá lo contabilizamos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Efectivamente cumple. Ya es la propiedad. Ayuda para indicar cuántos son los elementos que tendría nuestro producto cartesiano. Y ahora vamos con relación. Ya llegando a la parte final de esta introducción teórica, vamos con lo que es una relación. Relación, chicos, sencillísimo. Es una parte cualquiera del producto cartesiano. Ya sabes que el producto cartesiano se forma a partir de dos conjuntos, ¿no? El producto cartesiano se forma a partir de dos conjuntos. Los elementos de esos dos conjuntos se mezclan y forman el producto cartesiano, ¿no? En pares ordenados, lógicamente. Ahora, entonces, a ver, aquí. A ver. Este par ordenado, ¿de acuerdo? Este par ordenado, muy bien, que he formado a partir de dos conjuntos, yo extraigo cualquiera al azar, cualquiera par ordenado. Por ejemplo, acá, ¿no? Vamos a ver con este ejemplo primero. Sean los conjuntos M y N, aplico mi producto cartesiano, ahí está, todos sus valores que pueden generar el producto cartesiano, primero con el primero con el segundo, etcétera. Ahí están todos los elementos, todos los pares ordenados. Y miren, lo que hacen ustedes para indicar una relación es extraer unos cuantos nada más. Por ejemplo, acá hemos usado al 4 y 7, me lo he dejado a él, al 3 y al 9, este otro par ordenado, al 3, 7, ahí está, y al 2, 7. Han elegido solamente 4 pares ordenados de todo el producto cartesiano. Entonces, esos pares ordenados elegidos, seleccionados, ¿de acuerdo? Se enlazan en un nuevo conjunto. Y eso es la relación. La relación, entonces, es un subconjunto, ¿de acuerdo? Es un subconjunto de un producto cartesiano, ¿de acuerdo? Puede tener hasta un elemento, no hay problema. Por acá, relación, un R2. Agarro cualquiera, por ejemplo a él. Entonces, abro acá paréntesis, 5, punto y coma, 9, cierro paréntesis, ahí está. Otra relación, 3. Utilizaré, a ver, él y el que pinté, pues. 5 punto y 9, otro par ordenado 3 punto y coma 7, otro par ordenado 2 punto y coma 9. Muy bien. Otra relación. Entonces, conclusión, las relaciones son todos los subconjuntos del producto cartesiano. ¿Ya? Todos los subconjuntos del producto, esos son relación. Todos los conjuntos que tú puedes seleccionar, ¿no? Al azar, agarras cualquier elemento, agarras uno o dos, y eso sería un producto, una relación del producto cartesiano. Por eso dice, ¿no? Se encuentra incluido en M por N. Está incluido. Siempre un subconjunto está incluido. Bueno, esto está incluido en él, porque forma parte de él, de este producto cartesiano. A eso se refiere con inclusión. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar recién a lo que es función. Muy bien, vamos a definir función primero en base a lo que hemos practicado ahorita, lo que te he mencionado, el par ordenado, el producto cartesiano y la relación, ¿ya? En base a ello. Mira, entonces acá de frente con el ejemplo. Luego ya especificaré algo más operativo. Primero con el ejemplo, para que se entienda la parte que acabo de mencionar. Tengo dos conjuntos, ahí están, dos conjuntos. Aplico el producto cartesiano. Muy bien, entonces estos conjuntos se establecen ahora en forma de pares ordenados. ¿De acuerdo? Ahí está. Pares ordenados. Yo acá multiplico estos dos conjuntos y obtengo pares ordenados. Muy bien. Entonces, ¿cómo se establece la función dentro de los pares ordenados? Debe cumplir estas dos condiciones. Estas dos. Primero, que f tiene que estar incluido en el producto. O sea que f tiene que ser relación. Nuestra función tiene que ser una relación. A ver aquí. Solución. Mira. Esta es nuestra función f1. Ubico sus valores, ¿no? Sus pares ordenados, y me debo fijar si están incluidos en mi producto cartesiano.
¿no? Es lo que me dice aquí. F está incluido en el producto cartesiano. O sea, es una relación esto. Todo esto indica una relación. Esa es la característica de una relación. Que el conjunto esté incluido, el conjunto esté incluido en el producto cartesiano. Esto es relación. Entonces veamos, pues, veamos. Aquí tengo a punto y coma 2. ¿Existe eso en el producto? Sí está. Muy bien, vamos por buen camino. B punto y coma 2 también está. Entonces estamos por un recontra buen camino. Y el último, C punto y coma 1. Para ordenado, sí está, profesor. Entonces, como esta función está formada por pares ordenados que le pertenecen al producto cartesiano, entonces estamos cumpliendo la primera idea. Estamos acá, check, se cumplió esto. La función está incluida en el producto cartesiano. ¿Ya? Listo, y ahora falta la segunda condición. Tiene que cumplirse las dos condiciones para poder decir que esta expresión sería una función. Tiene que cumplir ambas condiciones. ¿Qué me dice aquí la siguiente condición? De que si yo tengo dos pares ordenados donde la primera componente sea la misma, ahí está, y la segunda componente aparentemente no sea la misma, ahí está, segunda componente donde aparentemente no es la misma, ahí está, ojo, primera componente iguales, segunda componente no son iguales. Entonces, ¿qué ocurrirá aquí? Se tiene que cumplir, sí o sí, que estas segundas componentes tienen que ser iguales. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Y bueno, aquí entraría la parte ya operativa. ¿Por qué se tiene que cumplir que estas dos segundas componentes tengan que ser iguales? Porque siempre en función, cuando tú reemplaces con un valor para tu dominio, ya que este representa el dominio, primera componente, solamente genera un valor para la segunda componente. Solamente genera un solo valor. A ver, pues un ejemplo para entender esa parte. A ver aquí. Tengo que definir mi función. Mi función f de x está definida por un 3x al cuadrado menos 5. ¿Ya? Un ejemplito. Entonces, el x, viéndolo como un par ordenado, acá estaría el x y luego vendría el y. Lo que te estoy diciendo yo es que siempre, a partir del x, formaremos a los valores de y. Por lo tanto, x solamente puede arrojarnos un solo resultado. ¿Por qué? Porque se reemplaza dentro de una operación matemática. X se va a reemplazar dentro de una operación matemática y eso no va a cambiar. No va a poder salir otro valor para una misma idea de X. A ver, pues opción sin entender. ¿Cómo es esto de acá? A ver, mira aquí. Si a X yo le pongo, por ejemplo, 2, ¿qué va a ocurrir? Ocurriría que la función evaluada en 2, acá mi primera componente es un 2, sería 3 por 2 al cuadrado, ¿no? Sencillísimo, reemplazar nada más, 2 al cuadrado menos 5. Acá tengo 4, 4 por 3, 12, 12 menos 5, eso sería 7. Ahí está. Y si yo reemplazo nuevamente con x2, esto va a salir 7. Si reemplazo de nuevo para el valor de x2, sigue siendo 7. Si reemplazo de nuevo con x2, va a seguir siendo... ¿Eso a qué? ¿Por qué siempre sale lo mismo? Porque está siendo regido por una operación matemática, un cálculo matemático. Y los cálculos matemáticos son exactos, no varían. Lo que tú reemplaces el valor aquí y calcules, no va a cambiar por más que vuelvas a reemplazar cuantas veces sea necesaria, ¿no? No, es que, no puedes pensar que tú reemplazando 2 una vez sale 7, reemplazando 2 a la segunda sale 17, reemplazando 2 a la tercera va a salir 24, eso no va a ocurrir. El valor, cuando se reemplaza dentro de una operación matemática, no va a cambiar, no se altera. Va a seguir siendo lo mismo. Entonces aquí, si yo reemplazo un valor de x con 2, solamente me puede generar un resultado. Solamente un único resultado. Entonces, eso es lo que acá se está viendo. Si mi primera componente se repite, la segunda componente sí o sí necesariamente tiene que ser la misma, ya que ha sido utilizada en una función. Y al ser utilizada en una función, los valores no van a cambiar. Los valores resultantes, los resultados no van a cambiar. Van a seguir siendo los mismos, como puedes ver aquí. ¿De acuerdo? No es que yo reemplace una vez con X, sale 2, y para la siguiente vez que reemplazo con X2, sale 10. No, eso no pasa nunca. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que B sí o sí sería igual a C. Vamos a ver si cumple esa condición aquí. A ver. Punto número 1, primera componente, tengo a me generó el valor de 2. En el siguiente ejemplo tengo que B me generó el valor de 2. No hay problema, ¿no? Aquí
A es 1, B es otro, son diferentes valores. ¿De acuerdo? Aquí C, otro valor nuevo y genero 1. Entonces, no hay ningún inconveniente porque no repetimos ninguna primera componente. Hubiera sido diferente si acá, por ejemplo, en vez de C hubiera sido A. Ahí sí cambia la cosa, ¿no? Ahí sí cambia la idea. ¿Por qué? Primeras componentes. Primera componente son iguales, la segunda componente sí o sí tiene que ser igual. Repito, si las primeras componentes son iguales, las segundas componentes sí o sí tiene que ser igual. Entonces acá estaría el detalle, ¿no? Si yo pongo A, sale 2 y A sale 1, no, entonces esto no es función, porque estamos acá cayendo en un error. No podría cambiar el resultado. Pero felizmente todas son distintas, no, no hay ningún problema, entonces todas son diferentes. Tengo A, tengo B, tengo C. Entonces sí cumple aquí, sí es función, sí sería función, ¿de acuerdo? Sí es una función. Muy bien. Ahora, vamos a poner acá otro detalle más, una vez acá. Vamos a hacer acá el mismo ejemplo. Ahora acá se puede, que estaban sus soluciones. Perdón, estoy uno solo ya. Estoy loco, pues te lo quito, estoy uno solo. Ya, voy a poner acá la solución. Oye, ya sabía. Se tapó un poco. Ya, ahí está. Vamos a poner acá y yo te lo explico. Se tapó un poquitín. A ver, entonces ocurre lo siguiente. Aquí no, se observa que F1 está incluido, ya te demostré por qué, ahí lo verificamos, ¿no? Si está, forma parte del producto cartesiano. Y además, a cada primera componente le corresponde un único valor. Eso es lo que te digo al final, ¿no? Cada primera componente siempre, en toda función, le corresponde un único resultado, un único valor para su segunda componente. Lo que está aquí como teoría. Si se repiten las primeras componentes, esas segundas componentes sí o sí tienen que ser iguales. No, es sencillo. Tú vas a ver nada más si se repiten y cambian, ya deja de ser función. Aquí está nuevamente un gráfico, ¿no? En un gráfico ponemos acá, todo lo que corresponde a A sería los valores del dominio, nuestro X, y todo lo que está en B sería los valores de nuestro valor obtenido, que sería el Y, el rango, ¿ya? Estos serían, ¿no? Los valores que generan, y estos los resultados, ¿de acuerdo? ¿No? Los valores que generan, pues el 2, por ejemplo, que generó 7, y podemos ponerle más valores, ¿no? Vamos acá a hacer más valores. Si gustan acá un parito más. Por ejemplo, ahora que valga x que sea 3. Entonces sería f de 3. F de 3 sería 3 por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado menos 5. Esto es 9. 9 por 3, 27. 27 menos 5 sería 22, ¿no? Y como puedes ver, mira, he cambiado de x y el resultado es diferente. No, diferente, salió diferente. Ahora, también puede darse que haya resultados iguales. También se puede dar, ¿no? Ahorita te hago un ejemplo de eso. Entonces, aquí, la idea que acá quiero dejarte esta idea. Primera componente, ¿no? Primera componente, arrojan segundas componentes. Segunda componente, segunda componente. Eso sería aquí. Primera componente de anaranjado nos genera a las segundas componentes. Listo. ¿No? El valor de A generó 2, el valor de B también generó 2. Justamente esto también para explicarte, ¿no? Por eso acá, eso puede pasar. Puede que dos valores distintos de la primera componente salga un mismo resultado. Sí, se puede dar. Dos primeras componentes, ¿no? Dos valores generadores, dos valores del dominio, puede que resulten el mismo rango, el mismo resultado. Se puede dar esto. No hay ningún problema. A ver, pues pongo un ejemplito. Vamos por aquí. Si yo tengo mi función, mira, tenemos acá la función, determinada, bueno, f de x, perdón, acá nuestra función evaluada en x, para x al cuadrado, ¿de acuerdo? Si yo a x le pongo que valga raíz cuadrada de 2, entonces ¿cuánto será la respuesta? La función evaluada en raíz cuadrada de 2 sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado, se va a exponer con la raíz, quedaría 2, mira, ahí está. Y ahora, ¿qué pasa si en mi función misma, yo ahora a x le pongo menos raíz cuadrada de 2, mira? Es un x diferente, claro. Uno es positivo, otro es negativo. Es un x distinto. Son x diferentes. Ahí está. Valores diferentes. Como tiene que ser. Son dos valores distintos. Porque si fueran iguales, las segundas componentes tienen que ser iguales también. Ojo. Si fueran iguales las primeras componentes, las segundas también tienen que ser iguales. Si no, no hay forma. No sería bien. No sería función. Entonces aquí normal. Primeras componentes diferentes. Y vamos a ver qué pasa con el resultado. Aquí evaluamos entonces en la función para menos raíz cuadrada de 2. Sería entonces menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado.
Recordemos, todo número negativo elevado a un exponente par se vuelve positivo. Entonces quedaría raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Raíz con raíz se va a ir y quedaría 2. Mira, la respuesta es la misma. Así como aquí. La respuesta es la misma. Pero para diferentes primeras componentes. Ahí está. Primera componente 1, primera componente 2. Son diferentes las primeras componentes. E igual puede trabajar y tener un mismo resultado. Se puede dar. Lo que no se puede dar es lo contrario, lo inverso. Que yo a partir de una misma primera componente, ¿no? Ponte acá, yo acá reemplazo con x raíz de 2, salió 2, y luego reemplazo con x raíz de 2 y me sale, por ejemplo, 8. Eso no puede darse nunca. No va a cambiar, ya que se rige por una operación matemática. Y las operaciones matemáticas arrojan valores exactos, ¿no? Valores ya, debido al cálculo, no hay variación ahí en eso. Muy bien. ¿Y cómo sería aquí, para cerrar esta primera parte? ¿Cómo sería, profesor, para que no sea función? Ya, aquí lo pongo. Acá me olvidé de decirte eso. A cada elemento, me olvidé de decirte eso. A cada elemento de A, a cada elemento de él, le corresponde una única imagen. ¿Cómo es esto de una única imagen? Se refiere a que un solo resultado, ¿ya? O una segunda componente, ¿sí? A eso se refiere. ¿Que se puede repetir? Claro, se puede repetir, no hay ningún problema, se puede repetir, como lo puse en el ejemplo final. Ahora, vamos a ver un caso de donde no sería función, ¿de acuerdo? A ver, donde no sería función. Vamos a utilizar acá mismo. Voy a borrar esto de aquí para usarlo. Y voy a regresar acá a la pantallita para que no me... A ver, regresamos. No me deja. Ya. Listo, regresamos. Ahí está, para que se vea. Ya. Vamos a ver un caso donde no sería función. Mira, a ver, aquí. Vamos a ver. Donde no es función, profe. A ver. F2, por ejemplo. F2. F2, ¿de acuerdo? F2, voy a poner acá los puntos. A ver, a ver, a ver. Ya aquí, este. Con este. Y este. ¿Ya? Tres elementos. Tres pares ordenados. F2 está formado por el par ordenado A, punto y coma 2, el par ordenado B, punto y coma 3, y el par ordenado A, punto y coma 3. Lo habéis hecho. Ah, bueno, ya está. Listo. Así lo he puesto en desorden como para que no sea tan fácil de verlo. Ya. Ahí está. Entonces, he elegido tres pares ordenados de mi producto cartesiano y ahora vamos a ver si es función o no es función. ¿Cumple con la primera parte? Sí. Porque al ser elemento del plano cartesiano, yo sé que está en una idea de relación. Es una relación. Esta función está incluido en mi producto cartesiano. Ahí está. Cumple la primera idea. Bacán. Vamos con la segunda idea, que es la que suele matar siempre acá la función. Entonces, aquí. Ya cumplió con la idea de relación. Mi función, sus elementos están incluidos en el producto cartesiano. Ya bacán. Ahora, ¿qué me dice aquí la siguiente idea? Que para un primer elemento, primera componente, solo genera una única segunda componente. Entonces acá, mira. A y A se están repitiendo. Primeras componentes. Entonces, su resultado aquí, en la primera me sale 2. Y su resultado aquí, en esta parte final, me sale 3. Eso, por ejemplo, no es una función. Porque como te expliqué al inicio, función, o mejor dicho, te expliqué hace un momento, en función, el resultado obtenido para la primera componente no puede cambiar. ¿De acuerdo? No puede cambiar. Si aquí A me arrojó 2, aquí A también tiene que arrojar 2. A menos que esté mal el problema, ¿no? Algo he pasado mal. Porque si no, no se puede dar. No sería función. Entonces, es la forma de descartar cuando no va a ser función. Ojo, para poder saber que no es función, sus segundas componentes para dos primeras componentes iguales tienen que ser diferentes. Entonces, de esta manera no sería función. Entonces, aquí no. F2 está incluido en A por B. Sí, es verdad. Es verdura. Pero esta segunda condición no. Condición 1 sí cumplió. Condición 2, de que para el elemento de A sale 2 y en el otro caso el elemento de A sale 3. Entonces eso no se puede dar. Esto es absurdo. Entonces acá esto no. Pero no se puede dar. Entonces, como esto no se puede dar, ¿de acuerdo? No es una función. No es F2 función.
Ahora, aquí, este detalle que lo tengo que explicarlo, aprovechar aquí. Toda función es una relación, claro, porque toda función, eso sí se cumple, toda función es una relación. Aquí lo hemos visto. Este F2 ha utilizado elementos del producto cartesiano. Entonces, siempre, 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 recuerda que relación es una parte del producto cartesiano, ¿no? Una parte, hasta todo, no todo, no, una parte, ¿no? Del producto cartesiano. Entonces, aquí, siempre, ¿no? Cumple la idea de relación, porque yo extraigo elementos del producto cartesiano para volverlo función. Entonces, esto siempre va a cumplir. Toda función es una relación, entonces se cumple. Pero lo que no se cumple es este detalle de aquí. Pero no toda relación es una función. Como pudiste ver, esto que está aquí, sí es relación. Porque es son pares ordenados incluidos, ¿de acuerdo? Son pares ordenados incluidos dentro del conjunto producto cartesiano. Ahí está. Están incluidos, eso es verdad. Entonces, sí es relación. Pero como no cumplió con la segunda condición de funciones, no es función. Entonces, pero no toda relación, ahí está, no toda relación es función. Ahí está. No se puede cumplir, ya que aquí los primeros elementos son iguales y arrojan valores distintos. Entonces, eso no es función. Muy bien, listo. Ahí tenemos la parte teórica. Ya, ahora veamos por aquí. ¿Qué más tenemos por acá? Borramos por aquí, cerramos aquí, avanzamos. Aquí está justamente un ejemplo, ¿no? Un ejemplo 2, que era también en base a este ejemplo 1. Ahí está, igual para el producto cartesiano A por B. ¿Ya? Ahí está, es lo mismo. Los elementos, ¿no? De A, los elementos de B se mezclaron. Ahí está nuestro producto cartesiano. Y mira, A2, ahí está, en la pantalla acá está. A2, sí está. Ahí está, A2. Y así, ¿no? Está todos los elementos. A2, ¿qué más tenemos ahí? Porque no puedo estar volteando acá. Ay, rápido, rápido, rápido. A2. ¿Qué más me dice el problema? A ver, para verlo al toque. A2, B1, B3, C1. Entonces, A2, y si está, B1, si está también, B3, B3 también, C1 también. Entonces, sí es una función incluida en el producto cartesiano, porque tiene los mismos elementos. Sí es una función incluida, sí lo es. ¿Ya? Pero veamos si es función o no es función. Entonces, ahí está el detalle, ¿no? Con la siguiente característica. Aquí, primeras componentes. Para saber, ¿no? Finalmente, si es función o no es función, las primeras componentes tienes que analizar. Aquí A, aquí es B, ya no hay problema, no se repiten. Aquí es B y aquí es B. Ah, aquí está el detalle. Si las primeras componentes son iguales, sí o sí, para que se considere función, sus segundas componentes tienen que ser iguales. Entonces aquí, B arrojó como resultado 1 y aquí B me está arrojando como resultado 3. Entonces esto no se puede dar, eso estaría mal. No es función. Ya, ahí está. Se observa que está incluido sí y a la primera componente B le corresponde diferentes segundas componentes. Por eso no es función. En una gráfica, aquí mira, de un solo valor del dominio no puedes obtener dos rangos distintos. No se puede dar eso. Eso no se puede generar. Muy bien, listo. Regla de correspondencia. Bueno, esto de acá lo dejamos ya para después del descanso. Hasta acá vamos a llegar, vamos al descanso. Después ya luego vamos a la regla de correspondencia. Voy a aprovechar en subir lo de geometría. A ver, vamos al descanso. Volvemos.